El futuro siempre parece interesante y épico. A menudo, en este futuro, el principal océano para viajar es el espacio infinito, lleno de acontecimientos y aventuras, no siempre seguras, pero siempre emocionantes. Y estas aventuras comenzaron a mediados del siglo pasado, con los primeros pasos tímidos que la humanidad estaba dando hacia el futuro. Hola aviadores, les saluda Sky y hoy visitaremos las orillas del océano más grande. Viajaremos con el hombre que se convirtió en el primer representante de una raza especial, un cosmonauta, en el vehículo que fue el primero en merecer el honor de ser llamado una nave espacial. El 4 de octubre de 1957, las radios de todo el mundo empezaron a emitir un pitido, un sonido insignificante que pasó a la historia, porque por primera vez esta señal provenía del espacio y era transmitida por el primer satélite artificial de la Tierra. Fue un enorme avance. Con razón, el lanzamiento del Sputnik 1 suele considerarse como el punto de partida de la carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y el Sputnik 1 mostró el nivel de los logros tecnológicos de la época, que en unos años antes parecían increíbles. Pero hubo algo más. El Sputnik 1 demostró que los cohetes son capaces de elevar cargas útiles al espacio. Hasta ese momento, todos los cohetes eran técnicamente misiles balísticos, y los objetivos de su carga no estaban en el espacio, sino en el lado opuesto de la Tierra. Una carrera es una carrera, y los participantes la comenzaron. En enero de 1958, tras largas disputas en Estados Unidos, se reformó el Comité de Aeronáutica, lo que dio lugar al nacimiento de la NASA. En febrero de 1958, el cohete Júpiter C lanzó al espacio el segundo satélite artificial, el Explorer 1. La idea de que se podía lanzar algo útil al espacio no tardó en cautivar las mentes de muchos. El Sputnik 1 era tan sencillo como era posible, y después de él empezaron a aparecer diseños más complejos en las mesas de los ingenieros, naves espaciales para vuelos orbitales de larga duración, módulos de comunicación, satélites espías. Y por supuesto, el vuelo de la imaginación acabó llegando a las palabras nave espacial, pilotada por un humano. Esta idea era emocionante, pero presentaba un gran número de retos. Se necesita un sistema de soporte vital, protección contra un entorno agresivo. ¿Cómo se sentirá una persona en el espacio? Además, hay que traerla de forma segura a la Tierra. Había muchas preguntas y ninguna respuesta. Nadie había hecho algo así antes. Pero la intensa investigación dio resultados. El diseño general del dispositivo fue revisado muchas veces, desde las esferas y conos más sencillos hasta las naves que parecían aviones. Pero los esquemas complejos se rechazaron. Había demasiadas incógnitas en los cálculos y no todos los modelos podían soportar las sobrecargas de temperatura. La elección final fue minimalista, pero óptima. En 1958 se formó una visión de la nave. Se suponía que sería un dispositivo esférico que operaría en una órbita terrestre baja, a una altura de unos 250 kilómetros, capaz de soportar una temperatura de más de 2000 grados centígrados al atravesar la atmósfera con una fuerza de casi 8 o 9 G y con un peso de unas 5 toneladas. Mientras cientos de personas trabajaban en naves en el marco del programa llamado Vostok, que significa este en ruso, cientos de sus colegas se dedicaban a crear un transporte espacial para la nave. La elección de una base para este transporte era obvia. El cohete R-7 era una obra de arte y un auténtico milagro de la ingeniería. Fue un salto increíble en la industria. Todos los cohetes creados antes parecían juguetes. 2 etapas, un esquema de paquete, 4 boosters o cohetes auxiliares, que al separarse forman la icónica Cruz de Korolev, que sigue fascinando décadas después. El complicadísimo sistema de motores, compuesto por 2 docenas de motores más las toberas orientables. 32 cámaras de combustión parecían completamente salvajes en aquella época, tanto como la enorme plataforma de lanzamiento, con un conjunto de equipos sobre ella. El cosmódromo de Baikonur se construyó literalmente para este cohete.
Todas estas soluciones técnicas son mucho más que meras palabras bonitas. El R-7 resultó no ser el mejor misil balístico militar, pero como cohete portador era simplemente perfecto, y con mínimas modificaciones cumplía bien con la mayoría de las tareas del comienzo de la era espacial. Así que simplemente no era necesario crear nuevos cohetes. El cohete que lanzó el Sputnik 1 al espacio era de hecho un misil balístico básico, con una configuración de vuelo diferente y que en lugar de una cabeza nuclear portaba un satélite. En 1959, los primeros satélites lanzados por una versión modificada y dotada de una tercera etapa volaron a la Luna. Ese cohete ya sería capaz de poner en órbita una nave espacial en toda regla, por lo que se incluyó en el programa. Todavía necesitaba algunas mejoras, especialmente en la tercera etapa, pero el pronóstico era muy bueno. Mientras tanto, la propia nave se estaba convirtiendo poco a poco en una realidad. El aparato, que llevaba el nombre de Vostok, pesaba unas 4,73 toneladas y consistía de dos módulos principales acoplados. Uno de ellos era la cápsula de la tripulación y el otro, un módulo de equipamiento. Debido a la capacidad del cohete para lanzar cargas bastante pesadas y a las ambiciones de los ingenieros de ser la primera nave espacial de la historia, Vostok era un vehículo bastante grande y avanzado. Por supuesto, es más pequeño y más ligero que, por ejemplo, el Soyuz, pero para su época era enorme. Los primeros vehículos de la serie Mercury eran mucho más modestos, aunque más tarde, la NASA ganó la revancha con los Apolo. La cápsula de la tripulación estaba equipada con sistemas de control, soporte vital, instrumentos para realizar algunas operaciones en el espacio, cámaras y, por supuesto, los sistemas de descenso y aterrizaje. Por supuesto, no hubo planes de volar a ciegas, así que el vehículo contaba con 3 pequeñas ventanas. Sin embargo, el control manual era visto más bien como una herramienta de emergencia y el vuelo estaba principalmente automatizado y controlado desde la Tierra. El hecho es que el pilotaje orbital en aquella época era todavía un concepto teórico y no estaba del todo claro cómo se sentiría el cosmonauta. Había mucha especulación. Algunos pensaban que no le pasaría nada fuera de lo normal. Otros temían que perdiera la cabeza o incluso moriría. Como la cápsula iba a calentarse mucho al entrar en la atmósfera, recibió la más novedosa protección térmica que cubría toda la superficie y era bastante pesada, casi 1.500 kilos. La esfera tenía 2 grandes escotillas. Una llevaba al interior de la nave y la otra ocultaba el sistema de paracaídas. Pero a pesar de contar con unos paracaídas, la cápsula no tenía sistemas adicionales para frenar y suavizar el aterrizaje, así que el impacto contra el suelo era demasiado traumático. Por lo tanto, el asiento contaba con un sistema de eyección. Después de frenar en la atmósfera, tenía que lanzar al cosmonauta fuera de la cápsula para que bajara en un paracaídas por separado. El módulo de equipamiento incluía el resto de los sistemas que funcionaban automáticamente o eran controlados a distancia. Aquí se encontraban los dispositivos de comunicación, los motores de orientación, la telemetría y los depósitos. Para garantizar una fiabilidad aceptable para un vuelo tripulado, la nave se hizo lo más sencilla posible. No podía realizar maniobras orbitales y se limitaba a orientarse girando alrededor de los ejes. Estaba equipada con un motor, cuya función era frenar. Al final del vuelo, el motor debía dar un impulso para reducir la velocidad y entrar en la atmósfera. La siguiente etapa de retorno a la Tierra se realizaba siguiendo una trayectoria balística. Las fuerzas G en tales vuelos eran bastante altas, pero entonces las soluciones más complejas eran aún más peligrosas. La nave se instaló en la unidad de la tercera etapa y se ocultó bajo un carenado. Mientras tanto, se dejó un agujero en el carenado. A primera vista, parece una especie de ventana enorme, pero en realidad es una escotilla, a través de la cual el cosmonauta entra en la nave. Los plazos de la realización del programa también fueron increíbles. Los vuelos de prueba del cohete mejorado con el prototipo de la nave espacial Vostok comenzaron en 1960. El Sputnik 4, que fue el primero en ser lanzado, no estaba tripulado y no tenía muchos sistemas. La nave era necesaria para probar el diseño básico. El vuelo transcurrió con normalidad, pero debido a un fallo de orientación durante el descenso,
rebotó en la atmósfera hasta una órbita más alta y regresó a la Tierra solo 2 años después. Para un cosmonauta real, este escenario era muy sombrío, así que se trabajó activamente en la nave para evitarlo. El segundo lanzamiento de prueba fue un gran fracaso. Esta vez hubo que comprobar los sistemas de soporte vital y el vehículo llevaba pasajeros, las perras Chaika y Lisichka. Pero esta vez falló el cohete actualizado. En el 19º segundo de vuelo, uno de los motores de refuerzo se rompió y el cohete explotó. Tras este accidente, se empezó a trabajar para garantizar la seguridad de la tripulación durante las fases iniciales del vuelo. En cierto modo, Chaika y Lisichka se convirtieron en las madres de los sistemas de escape de emergencia. La suerte le sonrió al Sputnik 5, que fue lanzado en agosto de 1960. El cohete y el vehículo desempeñaron su papel según lo previsto, y poco después del lanzamiento, la cápsula regresó con éxito a la Tierra con los pasajeros. Por cierto, llevaba un auténtico zoológico: ratones, ratas, plantas y, por supuesto, las protagonistas de este viaje, las perras Bielka y Estrelka. La tripulación estaba en perfecto estado. Un poco más tarde, una de las perras incluso dio a luz varios cachorros. En 1961, Nikita Khrushchev presentó una de las cachorras, Pushinka, a John F. Kennedy, que conoció a un perro llamado Charlie en la Casa Blanca, los Romeo y Julieta de la Guerra Fría. Después de este exitoso vuelo, se realizaron una serie de pruebas con un éxito variable hasta marzo de 1961. Pero la Vostok no fue desarrollada para los perros, ¿verdad? Es hora, dadas las particularidades de los viajes espaciales y sus complejísimas condiciones, la tarea de selección de las tripulaciones era muy difícil. La cuestión de dónde buscar no era difícil. Lo más parecido en cuanto a las condiciones eran los aviones de combate. Así que buscaron, principalmente, entre los pilotos militares. Los requisitos eran bastante detallados. Edad, unos 30 años. Estatura, no más de 170 centímetros. Peso, no más de 72 kilos. Estas eran las limitaciones del vehículo y del cohete. Cada centímetro y cada kilo valían oro. Los requisitos de salud eran máximos. Nunca antes hubo requisitos tan altos. E incluso, después, las tripulaciones espaciales modernas trabajaban en condiciones más cómodas. Inicialmente, más de 3.000 personas participaron en la selección, los mejores pilotos del país, pero con el tiempo, este número se redujo, primero a un par de cientos y luego a 20 personas. El primer grupo de cosmonautas, cada uno de los cuales acabó convirtiéndose en una leyenda. El entrenamiento y las pruebas eran muy difíciles y se llevaron a cabo de forma continua durante mucho tiempo, paralelamente a la creación de los cohetes y las naves espaciales. Debido a que los cosmonautas aún no disponían de instalaciones creadas especialmente para ellos, el entrenamiento se realizaba principalmente en el polígono de pruebas de aviación de Yukhovsky, que se había convertido desde hacía tiempo en un lugar especial para los aviadores soviéticos. Allí, al principio, los candidatos se entrenaban en las maquetas del Vostok. Un poco más tarde, finalmente, se formó el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas, que sigue funcionando en la llamada Ciudad de las Estrellas, en la región de Moscú. Por cierto, durante el proceso de entrenamiento dentro de la cápsula, el instructor del grupo, el famoso piloto de pruebas, Mark Galley, siempre empezaba con la palabra «Поехали», que significa «vamos allá». Todavía no era una palabra muy destacada. Se acercaba la hora más importante. Los vuelos de prueba del Vostok no fueron ideales, pero permitieron llevar rápidamente el sistema a condiciones de operación seguras. Además, el segundo participante de la carrera empezaba a pisar los talones. En 1958, la NASA, casi inmediatamente después de su creación, puso en marcha el programa Mercury, cuyo objetivo era también los vuelos espaciales tripulados. En los primeros meses de 1959, se anunciaron los nombres de 7 personas que se preparaban para estos vuelos, los primeros astronautas. Todos los caminos convergieron en abril de 1961. La nave espacial Vostok 1 se preparaba para el vuelo. También hubo muchas disputas sobre la elección del primer cosmonauta.
Los principales candidatos eran Yuri Gagarin y German Titov. A principios de abril, el gobierno soviético tomó la decisión formal de lanzar un hombre al espacio y el Comité Estatal para el Lanzamiento de la nave Vostok aprobó la primera misión. Tendría que realizar un vuelo de una vuelta alrededor de la Tierra a una altitud de entre 180 y 230 kilómetros, con una duración de 1 hora y 30 minutos, aterrizando en la zona designada. El objetivo del vuelo era comprobar la capacidad de un ser humano para permanecer en el espacio en un vehículo especialmente equipado, comprobar el equipo de la nave espacial en vuelo, comprobar las comunicaciones de la nave con la Tierra, asegurar la eficacia del equipo de aterrizaje de la nave espacial y del cosmonauta. Se decidió que Gagarin volara y se designó a Titov como reserva. Finalmente, hace exactamente 61 años, el 12 de abril de 1961, llegó el momento de la verdad. Hoy en día, muchos suelen describir el primer vuelo tripulado al espacio como una operación bastante sencilla. Se subió a una nave, despegó y 1 hora y media después, aterrizó en un campo en algún lugar cerca del río Volga. Pero en realidad, este viaje fue un poco más complicado. Las operaciones previas al lanzamiento del cohete y la nave espacial se estaban llevando a cabo desde el día anterior. A las 3 de la madrugada del 12 de abril ya estaban terminadas, mientras la dirección del cosmódromo y la oficina de diseño, incluido Sergei Korolev, supervisaban los trabajos. 1 hora más tarde, se celebró una reunión final del Comité Estatal, que emitió la tarea de vuelo y concluyó que la Vostok 1 y su tripulante, el cosmonauta Yuri Gagarin, estaban listos para el lanzamiento a la hora prevista. Para las 7 de la mañana, el cosmonauta ya estaba en el vehículo. Todos los que podían estar allí fueron a despedirle. Los supervisores de los trabajos, los diseñadores y, por supuesto, el resto del grupo de cosmonautas. Todo el mundo comprendía que los riesgos seguían siendo muy altos. Había un gran número de factores, cada uno de los cuales podía provocar una tragedia. Los trabajos previos al vuelo se llevaron a cabo con mucho cuidado y todos los sistemas se volvieron a comprobar varias veces, por lo que en el momento del anuncio de la preparación de 50 minutos, Gagarin ya llevaba 1 hora sentado en la nave espacial. Luego, todo transcurrió con normalidad. A las 9 de la mañana se anunció la cuenta regresiva de 1 minuto. A las 9:03 se dio la orden de llave de arranque. Y tras otros 4 minutos, el cohete que portaba la nave espacial Vostok 1 despegó con un rugido de la plataforma de lanzamiento. Y por la radio se oyó el "Vamos allá", que pronto se volvería icónico. Al principio, el cohete funcionó perfectamente. Pronto, los propulsores de la primera etapa se desprendieron con éxito y entrando en su clásica rotación, se alejaron del cohete que seguía ganando velocidad y altitud. La segunda etapa también funcionó según lo previsto, tras lo cual la tercera ya llevaba la nave a la órbita designada. En ese momento, la Vostok 1 volaba a una altura de 150 kilómetros sobre la Tierra, a una velocidad de más de 27.000 kilómetros por hora. Gagarin se convirtió en el hombre más rápido y el que más alto había volado en la historia de la humanidad, aunque en ese momento no le importaban los récords. A causa de las elevadas fuerzas G, el cosmonauta estaba a punto de perder el conocimiento, y lleno de asombro, tras la separación del carenado, la Tierra apareció en la ventanilla. Y entonces, el patrón de vuelo ideal comenzó a perder el rumbo. En los momentos finales del ascenso, el sistema de apagado del motor de la tercera etapa no funcionó. El sistema de reserva hizo su parte, pero la etapa ya había elevado la nave por encima de la altura prevista. Su perigeo estaba a una altura de unos 180 kilómetros, cerca de lo que se necesitaba, pero el apogeo superaba los 300, lo que podía ser un problema. Los ingenieros recordaban al Sputnik 4, que se quedó en órbita y lo calcularon todo para que incluso si el motor trasero fallaba, el vehículo hubiera entrado en la atmósfera en varios días. Y ahora, con una altura de vuelo tan elevada, Gagarin corría el riesgo de permanecer en el espacio durante 1 mes o incluso más. Finalmente, tras la separación de la tercera etapa, Vostok 1 se estabilizó en su nueva órbita. Entonces, llegó la ingravidez y el silencio. Yuri Gagarin se convirtió oficialmente en el primer hombre en el espacio.
El primer cosmonauta llevó a cabo los experimentos que le fueron asignados. Bebió, comió, se comunicó con la Tierra y describió sus observaciones. No era la operación más difícil, pero incluso eso era muy serio, teniendo en cuenta que los científicos en ese momento no sabían casi nada sobre los vuelos orbitales tripulados. Era fácil realizar las tareas, no había nada sobrenatural, excepto tal vez la vista a través de la ventana. Ante los ojos del primer cosmonauta, había una vista de la Tierra que nadie había visto jamás. Durante algún tiempo, se perdió la conexión con la nave. La Vostok 1 entró en la sombra del hemisferio occidental y sobrevoló América del Norte, que en ese momento estaba durmiendo. Pero no todos estaban dormidos. Las señales de Keter, o cedro en español, el indicativo de Gagarin, fueron interceptadas por la estación de radar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en las Islas Aleutianas. Pronto, la NASA se enteró de la noticia. Todas las tareas necesarias se completaron antes de las 10 de la mañana y la propia Vostok 1 completó la primera vuelta alrededor del planeta. De hecho, solo se necesitaba una vuelta, lo que significaba que era hora de volver a casa. El motor de freno funcionó, pero resultó que su impulso fue menor de lo previsto. Los sistemas automáticos determinaron que su rendimiento era insuficiente para entrar en la atmósfera. Esto significaba que el vuelo tenía que continuar y no era necesario separar el módulo de servicio del módulo de reentrada. Pero aunque el impulso era más débil de lo previsto, sin embargo, era suficiente. La nave perdía altura y entraba en la atmósfera con el elemento que no debería haber estado allí. Vostok 1 empezó a girar sin control. Se suponía que el módulo de equipamiento debía arder en la atmósfera, pero ahora podía llevarse consigo a la cápsula de aterrizaje. El sistema de reserva salvó la situación. Los sensores térmicos se dispararon, dando la orden de separación. La cápsula finalmente se liberó y voló hacia la Tierra, como estaba previsto. El descenso a lo largo de una trayectoria balística significa que la cápsula de la Vostok 1 se convirtió, de hecho, en un meteorito con una persona dentro, ardiendo a varios miles de grados, con una fuerza de entre 8 y 10 G. Esto significa que en ciertos momentos el cosmonauta podía sentirse como si pesara más de media tonelada. Pero aún así, el vuelo podía considerarse más o menos normal. A una altura de unos 7 kilómetros, de acuerdo con el protocolo, Gagarin abandonó la nave. Descendió en paracaídas por separado. La cápsula también descendió cerca en paracaídas. Pero incluso aquí se produjo un problema. El traje espacial del cosmonauta era hermético, lo que era necesario para garantizar la seguridad. Pero ahora era un problema. La válvula de acceso a la atmósfera circundante no se abrió. El suministro de aire en el traje espacial se estaba agotando. Gagarin estuvo a punto de asfixiarse, estando en el aire fresco, rodeado de naturaleza primaveral, un destino claramente no desprovisto de un oscuro sentido del humor. Conducía al primer cosmonauta a través de un hielo muy fino. Pero al final, la válvula también acabó abriéndose. El último momento desconcertante. El paracaídas se dirigió justo hacia el río Volga, cuyas aguas, en abril, no son buenas para nadar. Pero este problema también se resolvió, y Yuri Gagarin, finalmente, tocó el suelo de la región de Saratov. Pasó 1 hora y 48 minutos en el cielo y voló casi 41.000 kilómetros. Este encuentro fue bastante inusual para los lugareños, pero decidieron que, dado que habla ruso, probablemente era un terrícola. Pronto llegaron los militares, a quienes se les advirtió de antemano que el 12 de abril podrían observar la caída de un contenedor desde el cielo. Yuri Gagarin, por su parte, pasó de ser un piloto en un programa secreto a convertirse en la persona más famosa del mundo. El 14 de abril, el Il-18, con el primer cosmonauta a bordo, escoltado por los cazas MiG-17, llegó a Moscú. Luego hubo desfiles, reuniones solemnes, cientos de actos, visitas internacionales y todo lo demás, el paquete completo. Paralelamente, siguió participando en el programa espacial. Era un hito en la historia de la exploración espacial, pero comprendía que solo eran los primeros pasos de la interminable conquista del espacio. El 5 de mayo, la Freedom 7 envió a Alan Shepard al espacio.
El 6 de agosto, Vostok 2 envió a Hermann Titov al espacio. Luego vinieron nuevas naves, nuevos cohetes, maniobras orbitales, acoplamientos, caminatas espaciales, aterrizajes en la Luna y estaciones espaciales. Han pasado 61 años desde aquella fría mañana de abril. Más de 574 personas de 41 países han estado ya en el espacio y juntos han pasado más de 10.000 días en órbita, lo cual equivale a 27 años. 100 de estos días los pasaron en el espacio abierto. Ahora mismo, ya hace más de 24 años que la Estación Espacial Internacional trabaja bajo las estrellas, con las tripulaciones procedentes de muchos países, no solo de Rusia y Estados Unidos. Las empresas privadas conquistan el espacio cercano y las agencias nacionales exploran los inmensos mundos del sistema solar y más allá. Pasarán años, décadas y siglos antes de que la humanidad se convierta en una civilización a escala cósmica. Y entonces, nuestros lejanos descendientes mirarán al pasado y se preguntarán en qué demencial edad oscura vivieron sus antepasados y cómo consiguieron sentar las bases de su futuro. Las rutas galácticas y los motores Warp, los mundos anulares en el espacio exterior, las colonias en Marte y las estaciones colgadas en las rugientes nubes de Venus se construyeron después. Los enormes vehículos, las estaciones espaciales sobre la Tierra y la Luna, las Soyuz, las Apolo, las Saturn y las Energia se construyeron después. Con el paso del tiempo, habrá miles y millones de astronautas, cosmonautas, taikonautas y otros nautas. Y allá arriba, en este espacio infinito, todos y cada uno de ellos, desde el primer almirante de la flota espacial hasta el último contrabandista maltrecho, recordarán que todo comenzó en el frenético siglo XX, a partir de una familia de personas que se lanzaron al espacio, en la que Yuri Gagarin se convirtió en el hermano mayor el 12 de abril de 1961. ¡Feliz Día de la Cosmonáutica! Vuelos rápidos, aterrizajes suaves, cielo azul y estrellas brillantes para todos. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.